El cansancio invisible de quienes dedican su vida a cuidar a los demás. ¿Quién cuida? Al que siempre cuida. Hola, qué gusto me da que estés hoy aquí conmigo. Como siempre, sírvete un cafecito. Ponte cómoda y regálate este momento. Porque hoy vamos a hablar de uno de esos temas que pocas veces ocupan los titulares, pero que viven en silencio dentro de miles de hogares. Y antes de comenzar, quiero contarte algo. A lo largo de este episodio vamos a escuchar varias historias para el café. Son historias inspiradas en situaciones completamente reales que muchas personas han vivido. Para proteger su privacidad, los nombres y algunos detalles han sido modificados, pero la esencia de cada historia permanece intacta. Quizá en alguna de ellas te encuentres a ti. Quizá reconozcas a alguien que amas. O quizá descubras una realidad que nunca habías visto desde esta perspectiva. Porque aquí no venimos a juzgar, venimos a comprender. Quiero dedicar este episodio a todas esas personas que llevan meses o años cuidando de alguien más. A quienes han aprendido a cambiar una venda, a dar un medicamento, a levantar una silla de ruedas, a acompañar una terapia, a pasar noches enteras sin dormir. A quienes dejaron de preguntarse cómo estaban ellos porque toda su atención está puesta en alguien más. Si hoy eres una de esas personas, este café es para ti. Así que sírvete un poquito más, respira profundo y quédate conmigo. Porque esta plática es entre tú y yo. Comencemos. Todos preguntan por el enfermo, pero casi nadie pregunta por quien lo cuida. Una familia está reunida. Sobre la mesa hay estudios médicos, recetas, medicamentos, todos hablan de la misma persona. ¿Cómo amaneció? ¿Ya le hicieron los estudios? ¿Qué dijo el doctor? ¿Ya está mejor? Y todas esas personas son importantes, por supuesto que lo son. Pero hay una pregunta que casi nunca aparece. Una pregunta sencilla. Una pregunta que podría cambiarle el día a alguien. ¿Y tú cómo estás? Porque mientras todos ven al enfermo, muy pocas personas ven a quien lleva semanas, meses o incluso hasta años sosteniendo esa responsabilidad. Cuidar a alguien es uno de los actos de amor más grandes que existen, pero también es uno de los más desgastantes. Y reconocer eso no significa amar menos. Vivimos en una sociedad donde muchas veces esperamos que quien cuida sea fuerte todo el tiempo, que nunca se canse, que nunca se enoje, que nunca llore, que nunca quiera descansar, como si cuidar con amor significara dejar de ser humano, pero no. Quien cuida también se rompe, también siente miedo, también necesita descansar y también necesita que alguien lo cuide. Hay cuidadores que llevan tanto tiempo ocupándose de otra persona que un día dejan de existir para ellos mismos, dejan de ir al médico, posponen sus estudios, cancelan viajes, dejan de salir con amigos, olvidan sus cumpleaños, duermen poco o casi nada, comen rápido, viven pendientes del reloj, del medicamento, de la siguiente consulta y poco a poco, sin darse cuenta, dejan de preguntarse ¿cómo estoy yo? Porque toda su energía está puesta en otra persona. Quiero contarte una historia de una familia que tiene varios hermanos. Cuando uno de ellos comenzó a necesitar ayuda para las actividades más básicas y esenciales de la vida diaria, todos coincidieron en algo: hay que cuidarlo. Pero cuando llegó el momento de decidir quién lo haría, el silencio llenó la habitación. Después de varios minutos, una de las hermanas levantó la mano. Yo lo intento. Y cumplió su palabra. Reorganizó su vida, cambió horarios, canceló compromisos,
Aprendió cosas que nunca imaginó tener que aprender. Lo acompañó a las consultas, le dio sus medicamentos, lo ayudó en los días buenos y sobre todo en los días difíciles. Pasaron los meses, su espalda comenzó a doler, sus hombros ya no respondían igual. Cada movimiento le costaba más. Hasta que un día, con lágrimas en los ojos, reunió a sus hermanos y les dijo: ya no puedo sola. Ella esperaba escuchar: déjame ayudarte, vamos a organizarnos, descansa unos días, yo me hago cargo. Pero ¿qué creen? Esas palabras nunca llegaron. Lo único que escuchó fue: entonces habrá que buscar otra solución. Y para su sorpresa, algunos terminaron haciéndola sentir culpable por no poder seguir. Mientras todos discutían qué hacer, nadie hizo la pregunta más importante de todas: ¿cómo estás tú? Cuando escribía este episodio, no podía dejar de pensar en cuántas personas viven exactamente esta historia. No necesariamente con un hermano, puede ser con una mamá, con un papá, con un esposo, con una esposa, con un hijo, con un abuelo, con quien sea. Pero el patrón se repite. Todos hablan de quién necesita cuidados y casi nadie ve a quien está sosteniendo esa responsabilidad todos los días. Y eso también duele. Hay familias que reparten la preocupación, pero muy pocas reparten el cuidado. Incluso cuando lo hacen renegando. Preocuparse es preguntar. Cuidar es quedarse. Preocuparse es llamar por teléfono. Cuidar es llegar con comida para que el cuidador pueda descansar un rato. Preocuparse es decir: avísame si necesitas algo. Cuidar es ver lo que hace falta sin esperar a que alguien te lo pida. Y entre esas dos cosas hay un mundo de diferencia. Existe un tipo de agotamiento que no se ve, que no va a aparecer en una radiografía y que no sale en un estudio de sangre. Y sin embargo puede romper lentamente a una persona. Es el cansancio emocional de quien lleva tanto tiempo siendo fuerte y ya no recuerda cómo se siente descansar porque no ha tenido oportunidad. Pero de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. El agotamiento que nadie ve. Si hoy eres cuidador, quiero que respondas con toda honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que descansaste de verdad? No me refiero a dormir unas horas. No me refiero a sentarte un rato. Me refiero a descansar con la tranquilidad de saber que por unas horas todo está bien. Si tu respuesta fue que no te acuerdas, este episodio por supuesto que también es para ti. El cuidador nunca termina su jornada. ¿Estamos de acuerdo que hay trabajos que tienen horario? Entradas, sales, llegas a casa, descansas. Pero cuidar a alguien no funciona así. Porque cuando tu cuerpo esté sentado, tu mente sigue trabajando. Híjole, ya tomó el medicamento, habrá comido, ¿qué hora es? ¿Y si se cae mientras no estoy? ¿Y si esta noche vuelve a tener fiebre? ¿Y si pasa algo mientras duermo? Es un estado de alerta constante, como si el cerebro nunca pudiera apagar completamente. Y vivir así durante meses o durante años termina cobrando factura. Una señora joven cuidaba sola a su mamá desde hace muchísimos años. Su rutina era exactamente la misma todos los días: despertarla, bañarla, prepararle el desayuno, dar medicamentos, llevarla a consulta, preparar la comida, lavar la ropa, volver a dar medicamentos, acompañarla durante la noche. Y un día, una de sus vecinas llegó y tocó a la puerta y le dice: hoy me quedo con tu mamá 2 horas. La mujer respondió: no hace falta. Su vecina le insistió: sí hace falta, ve a caminar, ve por un café, haz lo que tú quieras. ¿Sabes qué hizo esa mujer?
No fue al cine, no fue de compras, no fue al salón de belleza, no fue a caminar, no se fue a dormir. Se sentó sola en una banca del parque y lloró. Lloró durante casi 1 hora, porque hacía muchísimo tiempo que nadie se preocupaba por ella. A veces el mejor regalo que puedes darle a un cuidador no es un consejo, es un descanso. Cuando pensamos en un cuidador, imaginamos el esfuerzo físico, pero muy pocas veces pensamos en todo lo demás. El cansancio de tomar difíciles decisiones, el miedo constante, la incertidumbre, la tristeza, la preocupación económica, la sensación de que la vida quedó en pausa. Hay personas que llevan años sin dormir una noche completa, sin salir de vacaciones, sin poder leer un libro, sin terminar una comida caliente. Y aún así, cuando alguien les pregunta cómo están, siempre responden bien, porque sienten que no tienen derecho a quejarse. Hay una emoción que acompaña muchísimas veces a los cuidadores, que es la culpa, y aparece de muchas maneras. Si me voy unas horas, soy egoísta. Si contrato ayuda, estoy fallando. Si me siento cansado, significa que ya no quiero a esa persona. Y si un día pierdo la paciencia, soy una mala hija, esposa, hermana, cuidadora. Y no significa nada de eso, no significa que no lo quieras o no significa que hayas dejado de amar. Significa que eres humano y los seres humanos tenemos límites. Había un hombre que cuidaba a su esposa después de un accidente cerebrovascular y durante meses aprendió cosas que jamás imaginó. Aprendió a peinarla, a darle de comer, a ayudarla a caminar, a interpretar sus silencios. Y un día un amigo fue a visitarlo. Lo encontró sentado frente a una taza de café completamente fría y le pregunta, ¿por qué no te la tomas? Y el esposo respondió sonriendo, siempre lo preparo, pero nunca alcanzo a terminarlo caliente. Y esa respuesta parecía hablar del café, pero en realidad hablaba de su vida, porque hay cuidadores que llevan tanto tiempo resolviendo las necesidades de los demás que ya no recuerdan cómo es terminar algo para ellos mismos. ¿Se han puesto a pensar en que los cuidadores se hacen una pregunta en silencio? ¿Qué pasará el día que yo también me enferme? Porque el cuerpo se cansa, ¿eh? Las rodillas duelen, la espalda duele, el corazón se agota. Y entonces aparece otro miedo. ¿Y si yo falto? ¿Quién va a cuidar de la persona que depende de mí? ¿Qué peso tan grande puede cargar una sola persona? Hay personas que creen que pedir ayuda es una señal de debilidad y yo creo exactamente lo contrario. Pedir ayuda requiere muchísimo valor porque implica reconocer que no podemos hacerlo todos nosotros solos y nadie debería tener que hacerlo. Cuidar no debería ser una responsabilidad de una sola persona, debería de ser una responsabilidad compartida por la familia, compartida por los amigos, compartida por la comunidad, porque cuando el cuidado descansa sobre un solo par de hombros, esos hombros tarde o temprano se vencen. No puedes sostener a otra persona si nadie te ayuda a sostenerte a ti. Y esa no es una señal de debilidad, es una señal profundamente humana, que no se nos olvide que somos humanos. Hasta ahora hemos hablado del cansancio físico y emocional, pero hay algo todavía más difícil, porque hay cuidadores que mientras acompañan a alguien que aman, empiezan a despedirse de esa persona poco a poco, aunque sigue viva. Existe un duelo del que casi nadie habla y es un duelo silencioso, un duelo que comienza mucho antes de una despedida definitiva. Y de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. El duelo que comienza mucho antes de la despedida. Quiero comenzar este bloque con una frase que quizá nunca habías escuchado o tal vez sí. Hay personas que empiezan a vivir un duelo aunque el ser querido siga con vida. Y sé que puede sonar muy extraño, porque normalmente asociamos el duelo con la muerte, pero existe otro tipo de duelo,
uno del que no se habla. El duelo de ver cómo alguien que amas va dejando de ser la persona que conocías poco a poco. Imagina a un hombre que durante 40 años desayunó con su esposa. Platicaban, se reían, discutían sobre cosas sencillas, planeaban viajes, soñaban con el futuro. Un día, ella sufre un accidente cerebrovascular y sobrevive, pero ya no puede hablar igual. Ya no puede caminar sola, ya no recuerda muchas cosas. Él sigue teniendo a la mujer que ama frente a él, pero también comienza a despedirse de la vida que compartían. Y ese dolor también merece un nombre. Creo que una de las cosas más difíciles de cuidar es que las despedidas no siempre ocurren en un solo momento. A veces duran meses, a veces duran años. Cada día desaparece un poquito de esa persona, ya sea una habilidad, un recuerdo, una conversación, una costumbre, una sonrisa. Y el cuidador tiene que aprender a despedirse una y otra vez. Mientras sigue preparando el desayuno, mientras sigue dando medicamentos, mientras sigue sonriendo. Hay cuidadores que sienten culpa por pensar cosas como: quiero volver a escuchar su voz, extraño cómo era antes. A veces extraño la vida que teníamos. Y entonces se castigan, porque creen que pensar eso significa amar menos, pero no. Extrañar una etapa no significa dejar de amar a la persona, significa que también estás viviendo una pérdida y esa pérdida merece ser reconocida. Cuando el mundo sigue, tu vida parece detenerse, mientras el resto de las personas sigue trabajando, viajando, celebrando cumpleaños, planeando proyectos, subiendo fotos de vacaciones. El cuidador siente que vive en otro tiempo, como en otra realidad. En un tiempo donde cada día se parece al anterior, donde la prioridad siempre es otra persona. Y eso puede hacer que aparezca una sensación muy difícil de explicar, que es la sensación de que la vida sigue avanzando, pero uno se queda detenido. Hay una idea que quiero romper porque creo que ha hecho mucho daño, y es esa que la gente a veces dice: tienes que ser fuerte. ¿Pero por qué? ¿Por qué tendría que ser fuerte todo el tiempo? ¿Por qué no podría llorar? ¿Por qué no podría decir: hoy estoy agotada, hoy necesito ayuda, hoy ya no puedo más? Llorar no te hace menos valiente. Pedir ayuda no te hace menos fuerte. Descansar no te hace querer menos a la persona que cuidas, te hace humano. Y eso es completamente diferente, hay que entenderlo. Si conoces a alguien que cuida de un familiar, la próxima vez que lo veas, no le preguntes solamente: oye, ¿cómo sigue tu mamá? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo va tu papá? Mejor haz una pregunta más. Ve a esa persona a los ojos y dile: ¿tú cómo estás? Tal vez esa persona responda bien, pero también puede ocurrir algo diferente. Puede que por primera vez en muchísimo tiempo sienta que alguien la está viendo. Hay personas que cuidan tanto a quienes aman que terminan olvidando que ellas también merecen ser cuidadas y nadie debería cargar solo con ese peso. Hemos hablado del cansancio, del duelo, de la culpa, pero quiero terminar el episodio con esperanza. Porque si existen formas de acompañar a un cuidador, y no siempre son con dinero, no siempre son con grandes sacrificios, a veces son con pequeños gestos que pueden cambiarle completamente el día. Hay una frase que muchos cuidadores piensan, pero la verdad es que muy pocos se atreven a decir: ya no puedo más. Puede ser que la piensen, pero no la dicen en voz alta. Y cuando esa frase aparece, casi inmediatamente llega otra: ay, qué mala persona soy por pensar en eso. Pero hoy quiero decirte algo con toda claridad y sobre todo desde el corazón.
sentirte cansado no significa que hayas dejado de amar, significa que llevas muchísimo tiempo sosteniendo un peso enorme y ningún ser humano puede cargar para siempre sin necesitar descansar. Hay un mito que se conoce como del cuidador perfecto. No sé en qué momento comenzamos a creer que quien cuida debería de hacerlo todo bien, sin equivocarse, sin cansarse, sin llorar, sin enojarse, sin pedir ayuda, como si el amor eliminara automáticamente el agotamiento. Pero el amor no evita el cansancio. Lo que hace es darle un sentido al esfuerzo. Y aún así el cuerpo tiene límites, la mente tiene límites y el corazón tiene límites. El agotamiento no siempre se nota. Hay personas que sonríen, que hacen bromas, que siguen cumpliendo con todo y todos creen que está bien, pero por dentro están completamente agotados, porque el cansancio emocional no siempre tiene cara de tristeza. A veces tiene cara de fortaleza, de responsabilidad, de yo puedo, hasta que un día el cuerpo ya no puede más. Porque el cuerpo también habla y el cuerpo muchas veces dice lo que nosotros llevamos demasiado tiempo callando. Dolor de espalda, migrañas, insomnio, ansiedad, presión alta, un cansancio constante, problemas digestivos. No siempre tiene una sola causa. Pero muchas veces también son la manera en que el cuerpo dice, oye, necesito que me cuides. Y qué difícil es escuchar ese mensaje cuando toda nuestra atención está puesta en alguien más. Hay algo que quiero regalarte hoy y ojalá lo recibas. Si eres cuidador, quiero darte permiso. Así es, permiso. Permiso para descansar. Permiso para decir que estás cansado. Permiso para aceptar ayuda. Permiso para salir a caminar. Permiso para reírte. Permiso para ir al cine. Permiso para dormir una siesta. Permiso para seguir teniendo una vida. Porque cuidar de ti no es abandonar a quien amas. Es asegurarte de tener fuerzas para seguir acompañándolo. Hay algo que escucho con frecuencia. Y es que la familia cuestiona al cuidador. ¿Por qué no me dijiste que estabas tan cansada? Y la respuesta del cuidador es porque pensé que podía sola, porque no quería molestar, porque sentía que era mi obligación. Qué triste sería llegar al punto del agotamiento total cuando quizá bastaba con repartir un poco la carga. Si conoces a un cuidador, no le digas solamente avísame si necesitas algo, porque muchas veces esa persona ni siquiera tiene energía para pedir ayuda. En lugar de eso, mejor di algo específico. El jueves voy 2 horas para que descanses. Yo te llevo a la consulta. Hoy yo preparo la comida. Esta tarde me quedo con él mientras tú sales a caminar. La ayuda concreta vale muchísimo más que la buena intención, créeme. El amor no se mide por cuánto te desgastas, también se mide por aprender a cuidar de ti para poder seguir cuidando a quien amas, porque nadie gana cuando el cuidador también termina enfermo. Quiero terminar este episodio con algo muy importante, no con tristeza, sino con esperanza, porque quizá hoy hay un cuidador escuchándonos y también hay un hijo, un hermano, una hermana, un vecino, un amigo, alguien que quiere ayudar, pero no sabe cómo hacerlo. En el último bloque quiero hablar precisamente de eso, de las pequeñas acciones que pueden cambiar la vida de quien lleva tanto tiempo sosteniendo a los demás. Porque a veces el mejor regalo no es resolver el problema, es recordarle a alguien que no tiene que cargar solo. Cuidar también significa dejarte cuidar. Así es. Quiero que cierres los ojos por un momento. Imagina a esa persona que cuida todos los días. Puede ser una hija, un esposo, una mamá, un hermano, un abuelo, un amigo. Ahora imagina a esa persona despertando mañana, como todos los días, sin saber si podrá dormir esa noche,
sin saber cómo estará la persona que ama, sin saber si tendrá tiempo para comer, sin saber si hoy volverá a escuchar gracias. Y aún así, se levanta. Porque el amor tiene una fuerza extraordinaria. Pero recuerda que incluso el amor necesita descansar. Hay algo que me gustaría que cambiara después de este episodio. Y es que dejáramos de pensar que el cuidado le corresponde únicamente a quien vive con la persona enferma. Porque cuidar es una responsabilidad que también se puede compartir, sobre todo cuando tienes una familia. La familia debe ser una red de apoyo, no una red de estorbo. Quizá no todos pueden hacer lo mismo, pero todos pueden hacer algo. Uno puede llevar la comida, otro puede cubrir una consulta, alguien más puede quedarse una tarde, otro puede hacer las compras del supermercado, otro simplemente puede hablar y decir, ahí voy para allá, para que te vayas a descansar. No todos pueden cargar el mismo peso, pero sí podemos evitar que una sola persona cargue con todo. Y es que a veces no sabemos cómo ayudar. Muchas personas tienen la buena intención, pero no saben qué hacer o por dónde empezar. Y entonces dicen frases como, lo que necesites, aquí estoy, lo que se ofrezca me hablas. Es una frase bien bonita, pero muchas veces quien está agotado no va a tener la energía para pensar en lo que necesita, no sabe lo que necesita. Él únicamente sabe lo que necesita la persona que requiere de su ayuda. En lugar de esperar a que te pidan ayuda, mejor ofrécela de manera concreta. El viernes te llevo la comida, yo te acompaño a la consulta, yo me quedo 2 horas con tu mamá, hoy yo voy por los medicamentos, ve y tú duerme una siesta porque yo estoy aquí. Esas acciones pequeñas pueden cambiar una semana completa y créeme, suman. Si tú que me escuchas eres quien hoy está cuidando a alguien, no esperes a estar completamente roto para descansar. No esperes a que tu cuerpo colapse y te diga, oye, necesito que me cuides. No esperes a terminar en un hospital para darte cuenta de que también necesitabas cuidados. Descansar no es abandonar, dormir no es abandonar. Aceptar ayuda no es abandonar. Reírte no es abandonar. Seguir viviendo tampoco es abandonar. Quiero que este episodio termine con una imagen. Vamos a imaginar una vela encendida. Con esa luz, iluminas a alguien que amas. Pero si nunca la cuidas, si nunca la proteges, si nunca reemplazas la cera que se consume, llegará un momento en que la llama se apagará. Y así somos nosotros. No podemos seguir iluminando a los demás si nunca nos permitimos volver a encender nuestra propia luz. Hoy quiero dejarte 2 preguntas. Si eres cuidador, ¿qué necesitas en este momento y por qué no te has permitido pedirlo? Y si conoces a un cuidador, ¿qué puedes hacer esta semana para aliviar un poco su carga? No algún día, no cuando tengas tiempo. Esta semana. Quien siempre sostiene a los demás, también merece que alguien le sostenga la mano. No esperes a que el cuidador se rompa para ofrecer ayuda. A veces el gesto más pequeño puede convertirse en el descanso que alguien llevaba años necesitando. Gracias por acompañarme una vez más en Café Entre Nos. Yo soy Erika Ledesma y te agradezco por regalarme este espacio en tu día. Si hoy eres cuidador, quiero que te lleves una sola idea. No estás solo. Y si no tienes que demostrar tu amor olvidándote de ti. Y si conoces a alguien que cuida a un ser querido, por favor comparte este episodio. Tal vez no puedas cambiar completamente su realidad, pero sí puedes hacer que por unos minutos se sienta visto. Y créeme, a veces eso también sana. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos muy pronto entre risas, reflexiones y una buena taza de café.